Una mujer es calificada de fanática si piensa distinto que un senador. Pretendes que tengas sanción penal si tienes una visión de la historia distinta que la del Partido Comunista. Te dicen que vives en una isla de fantasía si te atreviste a votar distinto que un famoso columnista. La corrección política es un virus que se expande ya sin control. Vemos acá lo que ocurrió con la votación en el plebiscito y la frase de columnista Daniel Matamala. El mapa del Gran Santiago luce como una isla de la fantasía de 3 comunas, separada del resto de la población. A mayor ingreso per cápita, a menos muertes por COVID, a mayor esperanza de vida, elija la variable que quiera, más votos para el rechazo, decía el columnista el 31 de octubre del 2020. Del mismo modo, en Estados Unidos, Heraldo Muñoz comentando la elección señalaba lo siguiente: ambas campañas movilizaron a sus bases, Trump a la derecha dura, a los hombres blancos sin educación superior, a los votantes rurales y a quienes sienten que el progreso los ha dejado atrás. Biden movilizó a jóvenes progresistas y mujeres, a los votantes de zonas urbanas y suburbios, a las personas de color y a blancos con educación superior. El principio que hay atrás es el mismo en ambos comentarios. Los votos de unos son buenos, los otros son malos. Unos piensan en el bien del país, otros defienden intereses. Unos son generosos, altruistas, con visión de futuro. Los otros que votan por la otra alternativa son mezquinos, no entienden el dolor, no entienden la injusticia. Unos son víctimas del sistema, los otros son privilegiados y poderosos de siempre. Unos votan porque no tienen educación por una opción, otros porque tienen educación por la otra alternativa. Y eso se acomoda según convenga o según quien instale el relato primero. Esto es corrección política llevada a su extremo y por eso decimos que es telonera del totalitarismo, porque si el voto de unos vale menos éticamente que el voto de otros, entonces no hay democracia real. Uno puede discutir entre alternativas distintas, entre opciones diferentes, con argumentos, pero si mi alternativa de votar es legítimamente superior a la tuya, entonces ya no hay una simetría en ambas votaciones. Tu voto vale menos que el mío. Bueno, ¿cómo pueden dormir tranquilos?, decía una diputada en el debate del 10%, sabiendo que hay gente que sufre. Pero lo que ella de verdad quería decir es, ¿cómo pueden dormir tranquilos ustedes que votan distinto que yo, sabiendo que hay gente que sufre? Entonces, puesto así, siempre va a haber una opción por los buenos, otra opción por los malos. Eso es corrección política como telonera del totalitarismo. En el caso de La Rioja, España, un buen ejemplo, se aprobó una ley animalista, una ley que permite, y este es un ejemplo que citó en su minuto Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo y profesor de la Universidad de Cervantes, una ley que permite que sin aviso previo, sin notificación previo, puedan entrar en tu casa a revisar si tu mascota está recibiendo los cuidados adecuados. ¿Adecuados según quién? Según el Estado, según el funcionario que invade tu casa. Le habrás puesto suficiente agua, tu perro hizo suficiente ejercicio, es un perro feliz, etc. Bueno, esto lleva a este profesor y filósofo a decir que la corrección política es la nueva forma de expropiar. La izquierda ya no expropia la propiedad privada, dice, sino que expropia nuestra moralidad. Es decir, van invadiendo todo ese espacio que teníamos reservado a nuestras propias opciones, a nuestras propias decisiones, se invade por esta confiscación que hacen las turbas virtuales, el Estado o burócrata. Este ejemplo es un ejemplo extremo, pero demuestra cómo esos espacios que estaban reservados a nuestra moralidad, a nuestras decisiones, a nuestras opciones, empiezan a ser invadidos de esta manera. Por eso él habla de este concepto, corrección política, la nueva forma de expropiar. Churchill es racista, decían algunos, votemos su estatua, su monumento. Lo que el viento se llevó, una película racista, lo habíamos ignorado tanto tiempo, hay que prohibirla, hay que prohibirla. Jordan Peterson, intelectual y psicólogo canadiense, habla de la corrección política como la dictadura del buenismo, es decir, reemplacemos el Estado de Derecho por nuestro sentimiento. Mucho más importante que las reglas del juego es lo que yo siento como justo o injusto, lo que yo siento bueno o malo. No hay claroscuro, alguien es bueno, es malo, es racista, por lo tanto hay que terminarlo. Te censuran o castigan, no por lo que tú haces, sino por los sentimientos que provocas en otros. Si tu actuar es correcto, pero logró que alguien se sintiera herido,
bueno, tú no mereces dar esa opinión, tú no mereces tener un monumento, ni mucho menos mereces estar en una película. Se produce una conducta políticamente incorrecta no por lo que tú hiciste, sino que por los sentimientos que generaste en los demás. Efectivamente, como dice Jordan Peterson en este concepto, la corrección política, la dictadura del buenismo. La corrección política está matando el pensamiento crítico, está haciendo que en los ambientes, en las universidades, en los centros de estudios, en los institutos, etcétera, en los colegios, vaya matando el pensamiento crítico, porque estamos generando niños, adolescentes, jóvenes, que hay que protegerles tantos, que no sean heridos en sus sensibilidades, que nada se puede debatir con tranquilidad. Acá, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, señalaba: tienes que salir de la universidad con 22 o 23 años, siendo un adulto consentido de tu responsabilidad, capaz de bregar en la vida, de asumir las derrotas y fracasos, insistir, trabajar, romperte el alma, saber que nada es gratis y que las cosas se pelean. Pero si creas, como decía ella con términos españoles, ñoños protegidos, víctimas del mundo, lo que vas a tener son revolucionarios de cuarta a la vuelta de la esquina. Van a quemar las instituciones porque no me han dado aquello a lo que tenía derecho. Es el mundo del derecho infinito y la responsabilidad cero. La corrección política en el ámbito académico está llevando a una sobreprotección de los alumnos que está terminando con esta muerte del pensamiento crítico. Es la muerte del pensamiento crítico, de las preguntas irreverentes, de esos profesores que desafían a los alumnos a pensar más allá de lo políticamente incorrecto. ¿Y cuál es el resultado? Universidades que son cada vez más intolerantes frente a aquellos alumnos o profesores que se atreven a pensar distinto a lo políticamente correcto. Ahora, la pregunta que hay que hacerse: ¿es eficaz la corrección política para reducir el odio y la violencia, que se supone que es lo que busca, eliminar esos sentimientos de odio, de división, de violencia? Todo lo contrario. La corrección política lo que está haciendo es produciendo odio, división y violencia. Nada más acorde a la corrección política que las identidades. Y cuando te identificas con estas identidades, te metes en unas categorías dogmáticas que simplemente te definen en unos contra otros, en unos en oposición a otra. Los hombres son machistas o micromachistas, como acusó hace algún tiempo una senadora en una discusión en una comisión del Congreso acá en Chile, en que un director o ministro, simplemente citando una buena idea que había surgido en la discusión, se la apropió, se la atribuyó a un senador hombre y omitió mencionarla a ella. Inmediatamente lo acusó de micromachismo, porque la buena fe no existe, el descuido, el olvido tampoco, micromachista. Bueno, o estas identidades, esclavos de identidades. Los hombres son violadores, las mujeres son víctimas. Por lo tanto, las identidades que está, pero en la esencia de lo que es la corrección política, lo que hace es simplemente ser la previa de la violencia, porque siempre las identidades se definen de unos contra otros, unos en oposición a otros. Y si todo el tiempo estamos metiendo a la gente en categorías y en identidades, lo único que hacemos, lejos de disminuir el odio, la división y la violencia, es aumentar el odio, la división y la violencia. Quise poner al final dos cosas que me parecen a mí importantes en esta materia. La corrección política lleva a algo que en estas mismas categorías te lo van diciendo. Tus ideas son violentas, tú violentas, por lo tanto tú mereces violencia. Obviamente en estas imágenes tengo dos ejemplos de funas y de amenazas a mi persona, porque me parecía que no tenía por qué yo volver a visibilizar imágenes de funas o amenazas a terceras personas. Lo hago con mi propio ejemplo. La corrección política es controlar, es silenciar, es castigar y es amenazar. Amenazar al que se atreve a pensar distinto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿seguimos obedeciendo o lo enfrentamos? Yo por lo menos no consigo el servicio público alejado de la lucha y de la promoción de las ideas que uno cree correctas para construir un país más justo. La experiencia en el Ministerio de Educación fue en ese sentido tremendamente decidora. Pude ver en concreto el daño que ciertas ideas hacían a la educación de los más vulnerables.
Si tú no te cruzas en la pelea cultural, si tú no te cruzas en el debate de esas ideas, es imposible mejorar la calidad de la educación. Pero al mismo tiempo sabía que si me atrevía a desafiar esas ideas que se repetían como consignas año tras año, que se reflejaron en una reforma educacional que impulsó el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet, me iba a gatillar un sinfín de críticas, amenazas, funas. De hecho, me gatilló una acusación constitucional que no prosperó, funas, amenazas como las que estamos viendo ahí, y las amenazas siguen, porque simplemente lo que hay atrás es buscar amedrentar. ¿Cómo se enfrenta la corrección política? ¿Cómo se enfrenta este virus que se expande ya sin control hoy día en Chile y en el mundo? Yo creo que lo primero es atreverse a dar la batalla cultural. Atreverse a dar la batalla cultural y la pelea de las ideas en todos los planos. En segundo lugar, no reconocer nunca superioridad ética en los argumentos de tu adversario, no actuar nunca con el complejo que te tratan de atribuir de que tus ideas, tu posición, tu visión de la vida es inferior éticamente. Yo al menos a la izquierda no le reconozco superioridad ética ni en la lucha por la libertad, ni en el respeto a los derechos humanos, ni en el respeto a la democracia, ni en la defensa de la calidad de vida de los más vulnerables, sino que todo lo contrario. Por lo tanto, podemos discutir con diferencias de ideas, pero nunca aceptando estar en una posición de inferioridad ética, porque si no, nunca combatimos la corrección política. Pero lo último, creo yo, para enfrentar la corrección política es saber que atrás de estas amenazas, atrás de estos ataques, aquí puse una amenaza de octubre del 2019 y una amenaza de octubre de este año, porque las amenazas siguen siempre, cada vez que te atrevas a actuar en libertad. Lo último, creo yo, y lo más importante para enfrentar la corrección política es saber que atrás de ese discurso te quieren silenciar. Y si el miedo te vence, ellos ganan.